Muy bien, ¿ven la pantalla, jovencitos? Sí, ingeniero. Eso es lo que nos corresponde ver como semana 19. Vamos a ver las leyes de Pascal y Arquímedes. De hecho, ya vimos Pascal, ¿verdad? Pero vamos a repasar. Y Arquímedes. Muy bien, vamos a iniciar la clase que vemos acá. Voy a gritar un poquito, no sé si mi audio esté bien. Cualquier cosa me informan. Por la lluvia, ¿verdad? Puede haber algún problemita por ahí. Bueno, yo creo que ya no voy a dejar ingresar a nadie porque si no nos vamos a pasar. Muy bien. De aquí en adelante, pues vamos a continuar con la clase. Bueno, vamos a empezar con lo que es la ley de Pascal y la ley de Arquímedes. Bueno, yo les comentaba para poder trabajar este tipo de, de leyes, necesitamos de alguna manera que refresquemos lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Y para eso yo les traje acá un resumen de lo que nosotros vimos la semana pasada, donde miramos la densidad del agua, el peso específico del agua. Se recuerdan que eso era constante, dependiendo la unidad, esa era la constante que íbamos a utilizar, ¿verdad? Vimos que el peso específico era la relación entre el peso partido su volumen, ¿verdad? Adicional vimos de que podía ser densidad por gravedad, ¿verdad? Eso era lo que vimos la semana pasada. Asimismo, se recuerdan que vimos lo que era presión y vimos cómo se mide la presión a nivel del mar, ¿verdad? La presión atmosférica. Y para eso, pues yo les generé una presentación en la cual se coloca mercurio, un tubo al vacío, ¿verdad? Que se introduce en el mercurio. Muy bien, al llegar bueno, de todas maneras, esto empieza a marcar inmediatamente, pero la lectura real la utilizan a nivel del mar, ¿verdad? Donde la presión atmosférica que está a nivel del mar, pues va a hacer elevar esta columna de mercurio, ¿verdad? Esa columna de mercurio va a ser la presión atmosférica, representada como columna de mercurio, es decir, son 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio, que equivalen a una atmósfera o a 101.3 kilopascales, o sea, 101.3 kilonewton metro cuadrado o 14.7 libras sobre pulgadas cuadradas, ¿verdad? Ese es el equivalente. En pulgadas, esa columna de líquido sería 30 pulgadas de mercurio, ¿verdad? Que es igual a 2.116 libras sobre pies cuadrados. Esas son las equivalencias de lo que es la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vimos el día o la semana pasada. Cualquier duda me van interrumpiendo, por favor. Adicional, yo les comenté que teníamos la presión, ¿verdad? En este caso, la presión que teníamos, nosotros la trabajamos. ¿Están escuchando? Ingeniero. ¿Sí? Muy bien. Cualquier cosa, por favor, me ayudan y colaboran, ¿sí? Ustedes han sido muy finos conmigo. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, la presión, se recuerdan que le habíamos comentado de que la presión era fuerza partido área, ¿verdad? Adicional, vimos que la presión ocasionada por una columna de líquido puede ser la densidad de la columna de líquido por la gravedad por una altura, ¿verdad? Como la que vimos anteriormente. O peso específico por altura. Muy bien. Realmente la presión absoluta es la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. La presión atmosférica es la que acabamos de ver, cómo la miden, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo miden la presión manométrica. Pues
existe un tubo en forma de U, ¿verdad? Este tubo de vidrio en forma de U tiene mercurio en su interior. Cuando ese tubo no está conectado a ningún elemento o a ningún recipiente a presión, pues lo que ingresa acá es una atmósfera y lo que tiene acá arriba es una atmósfera. Por lo tanto, el nivel del mercurio es debido a que ingresa la misma presión por ambos lados. Pero ¿qué pasa si colocamos este tubo acá simulado a un tanque de oxígeno o cualquier otro tipo de elemento que esté a presión, ¿me entiende? Entonces, si colocamos este tubo a este depósito que está a una presión diferente, mucho mayor que la atmosférica, ¿qué va a pasar entonces? Esta presión que está dentro de este tanque va a hacer de que se genere, ¿sí?, un cambio de nivel, ¿verdad? Del mercurio. O sea, la presión que está acá en el depósito va a hacer de que esto ingrese y que haga un cambio de nivel en el mercurio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta presión va a ser mayor que la atmosférica. Entonces, es por eso que esto corre, ¿verdad? Se eleva el mercurio comparado cuando estaba inicialmente, ¿verdad? Y genera una diferencia de altura del mercurio. Esta sería la presión manométrica, sería la columna de presión manométrica, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera saber la presión absoluta, yo tengo que sumarle esta columna de presión manométrica más la columna de presión atmosférica. Perdón, a mí se me olvidó. ¿Cuánto era la columna de presión atmosférica en centímetros, jóvenes? ¿Me están escuchando? Muy bien, Sí, Ana ingeniero, Lucía. sí, sí se Ana escucha. Lucía está con nosotros, ¿no? Andy, Josué, Ángel, Ramírez, están con nosotros, ¿no? Bueno, es que estar solito acá me siento muy solito, es muy diferente a estar en el aula. La idea es de que ustedes estén poniendo atención y que para qué van a leer el libro al rato, si acá pueden entender lo que estamos haciendo, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál sería la presión atmosférica como columna de líquido en centímetros? ¿Cuánto sería la columna de la presión atmosférica en centímetros? Si no, 76 centímetros, ingeniero, ¿no? correcto, muy bien, exacto. En química lo ven como 760, pero milímetros de mercurio. Entonces, estos 76 centímetros de mercurio, que es lo que representa la presión atmosférica, hay que sumársela a la presión que se generó o la lectura que está dando esta columna generada por el cambio de presión, ¿verdad? Recuerden, cuando la presión atmosférica es la misma, no hay cambio de altura, es decir, no existe una presión manométrica. Pero si nosotros lo conectamos a un depósito de mayor presión, entonces la presión va a empujar esta columna de mercurio y va a generar que exista un cambio de nivel, una altura. Esta altura es la presión manométrica, ¿verdad? Entonces, si yo quiero saber la presión absoluta, yo tengo que sumar la presión manométrica más la presión atmosférica. Por supuesto, como columna de líquido, ¿verdad? En centímetros, en milímetros o en pulgadas. Esa es la forma de encontrar la presión absoluta. Entonces, vamos a generar un ejemplo a manera de que nosotros veamos cómo es que preguntamos en el examen este tipo de, de dato en cuanto a la presión, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice que hay un manómetro de mercurio. Este es el manómetro de mercurio. Aquí está simbolizado, perdón. Pero ya en forma física, pues los manómetros tienen diferentes formas. Bueno, el manómetro de mercurio se usa para medir la presión de un gas dentro de un tanque. Bueno, aquí está el tanque, ¿verdad?
aquí está el manómetro, acá se conectó al tanque y sucedió lo que le habíamos descrito anteriormente, ¿verdad? Solo que nos dicen que la diferencia entre los dos niveles de mercurio es 36 centímetros. La pregunta es, ¿cuál es la presión absoluta dentro del tanque? Muy bien. En este caso vamos a resolver el problema y vamos a encontrarlo primero como columna de líquido, ¿verdad? Entonces, yo sé que la presión absoluta, como habíamos dicho, ¿verdad? Es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Muy bien. En este caso, ¿cuánto sería la presión manométrica para ustedes? Bueno, dígame. Unos 36 centímetros, ¿no? Esa sería la presión manométrica, correcto. Y para determinar la presión absoluta, ¿verdad? Que es la que estamos generando nosotros acá, lo que tenemos que hacer es sumarle la presión atmosférica. Y la presión atmosférica era la que ustedes me habían indicado de 76 centímetros. ¿Cuánto da esto, jovencitos? 112. Bueno, 112 centímetros. Esto sería centímetros de mercurio, ¿verdad? Muy bien. Esa es una forma de encontrarlo como columna de líquido, pero encontrémoslo por así decirle, si yo se lo escribiera en kilopascales. Estamos en kilopascales, entonces nosotros decimos la presión de una columna de líquido es igual a la densidad por la gravedad por la altura del líquido que tengamos. Muy bien, en este caso, esta presión sería la densidad del mercurio. Si ustedes recuerdan, es 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. Tomémoslo así. Acá se los voy a poner 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. Esa sería la densidad del mercurio, ¿sí? Esto es el mercurio. Muy bien. Voy a dejar acá anotado para que vean. Otro dato es la gravedad. La gravedad es igual a 9.80 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, son datos constantes que debemos de dárselas, ¿verdad? Si este problema aparece en la hoja de trabajo, lo que tienen que hacer es buscar la densidad en las tablas del libro, ¿verdad? Pero en el examen, estos datos yo tendría que dárselos. No se vayan a preocupar por eso. Bueno, entonces, la densidad, yo voy a sustituir acá y pongo 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. Todo tiene que estar en unidades congruentes. La gravedad, 9.80 metros sobre segundos al cuadrado. Muy bien. Y la altura que yo voy a tener ahora, yo tengo 112 centímetros, pero tengo que meterlo en metros para que estén congruente con todo esto. 112 centímetros, ¿cómo sería en metros, jovencitos? 0.112. No, solo dividan 112 centímetros 1.12. dividido dentro de 100 y da 1.12, ¿sí o no? Sí, ingeniero, 1.2. ¿Verdad? Esto es para que me quede en metros. Muy bien, entonces es 1.12 metros. Bueno, efectuemos lo indicado. ¿Cuánto les da esa presión? ¿Kilogramos? 149.000. 149.000. Dígame. 173.6. Gracias. Eso es lo que da. Espero que a todo le dé eso. Kilogramo, metro, segundo al cuadrado, yo conozco esto como Newton, ¿verdad? En este caso, este metro elimina con uno de este metro al cúbico, por lo tanto me queda metros al cuadrado abajo. Muy bien. En este caso, ¿cuánto, por decirle, en kilopascales, cómo me lo indicarían ustedes? 149.37 kilopascales.
pascales. ¿Sí o no? Esto es lo que representa un pascal. Newton metro cuadrado. Muy bien. Pero si yo quiero generar el dato en kilopascales, por favor, solo lo dividen dentro de 1000, ¿sí? Y lo dejan con 2 decimales de aproximación. Y eso quedaría como 149.37 kilopascales. ¿Se entendió o no? Ingeniero, ese dividido 1000 es constante, siempre que queramos Sí, pasarlos a... a kilopascales, sí, porque esta constante que aparece acá, está acá, ¿sí? Esa acá es una constante que es 1000, ¿verdad? Entonces, estamos multiplicándolo por 1000 a esto. Entonces, siempre lo dividen dentro de 1000. Esas son constantes que van a aparecerles, ¿verdad? Bueno. Gracias, ingeniero. No, no tenga pena, pero ¿sí entendieron o no entendieron? Si entendieron, Sí se por entendió. favor, ¿Podría exprésenlo. volver a explicar, por favor? Muy bien. Muy bien, pero ¿todo? ¿De nuevo? ¿Todo? ¿O en No, algún lado partir? Voy a hacer un resumen. es acá en donde dice P por gravedad por H. Desde ahí me perdí. Muy bien. Solamente, esto de acá arriba, estamos claros que la presión absoluta es la manométrica más la atmosférica. La presión absoluta en columna de líquido, en este caso de mercurio, es 36 centímetros, que es la diferencia que se generó. Esta es la presión manométrica. Y la presión atmosférica, pues ya sabemos que es 76 centímetros. Esta es una constante. Muy bien. Entonces la presión absoluta es 112 centímetros de mercurio, o sea, 1.12 metros de mercurio. Ahora, si yo quiero expresar en kilopascales la presión absoluta, entonces yo lo que hago es multiplicar la densidad del fluido que tengo yo en estudio, que es el mercurio, por la gravedad y por la altura originada, ¿sí? Como presión absoluta. Eso sería para obtener la presión absoluta, en este caso en kilopascales. Entonces solo vengo y digo, bueno, entonces voy a colocar la densidad del mercurio y lo coloqué acá. La gravedad es otro dato conocido y la altura o la columna o la presión absoluta de mercurio en columna de líquido que es mercurio es de 112 centímetros, que es 1.12 metros, lo coloqué acá. Esto que está acá, lo coloqué acá. Utilicé esta fórmula. Muy bien. Entonces, al generar el producto, entonces la presión absoluta es 149.37 kilopascales. Estamos. Aquí expresé la presión absoluta como columna de líquido. ¿Sí? Entonces solo di 112 centímetros de mercurio. Y acá, bueno, si gustan, le voy a colocar la palabra absoluta. ¿Sí? Aquí, para que veamos. Bueno, ahí en se lee, pero les quise poner absoluta. Esa sería la presión absoluta porque estoy utilizando la columna de presión absoluta. Entonces, esto sería absoluta. Y me dio 149.373.6 newton metro cuadrado. El newton metro cuadrado es lo que conozco como pascal, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera expresarlo en kilopascales, por favor lo dividen dentro de 1000 y les da los kilopascales. ¿Estamos? Bueno, sí. Por favor, exprésenlo en atmósferas. ¿Cuánto serían atmósferas, por favor? Si gustan, les doy acá. Pueden tomar captura de pantalla de acá, ¿sí? Miren, estas son las relaciones, ¿verdad? Una atmósfera es igual a 101.3 kilopascales, a 14.7 libras sobre pulgada cuadrada o 76 centímetros de mercurio. Eso sería el equivalente a atmósfera. Entonces, si a nosotros nos dio 149.37 kilopascales, ¿cuánto será el equivalente en atmósfera?
Sería 1.47. ¿Y cómo lo hizo? Gracias, está bien. Solo se hace la conversión de 149.37 kilopascales por una atmósfera que tiene 101.3. Voy a copiar lo que está diciendo. 149.37 kilopascales. Correcto. Estoy con usted. Bueno, entonces, y esto lo voy a multiplicar. Hay una relación. Una atmósfera, ¿a cuántos kilopascales corresponde? Disculpe, ingeniero, ¿qué dijo? Una atmósfera, ¿a cuántos kilopascales corresponde? A 101.3 101.3. kilopascales. Así elimino los kilopascales y eso me queda en atmósferas. Al hacer esa división, a usted le quedó 1.47 atmósferas. ¿Así Sí, es? ingeniero, 1.47. Muy bien. Correcto. Y lo mismo, si yo se los pido en libras sobre pulgadas cuadradas, ¿cómo sería? ¿Se hace una conversión de los 1.47? ¿Te manda? Sí, pueden seguirlo a partir de acá, o si no, del dato original que tenemos de 149.37. Sigámoslo con el dato 149.37, por favor. Ingeniero, no sé si es correcto, pero a mí me da 21.68. ¿Está bien? No tenga pena. Usted hizo 14.7, o sea, tomó esto, ¿verdad? Tomó este Ajá, y para eliminar los pascales utilizó este, ¿verdad? ajá. Usted dijo 14.7 libras sobre pulgada cuadrada. Esa es igual a 101.3 kilopascales. Esto fue lo que utilizó. Muy bien. Entonces, está bien su dato, está bien. Miren, entonces lo que ella hizo fue, me ayudan por favor, ¿cuánto sería acá? Sería entonces 14.7. el dato en, sí, ajá, Libras 14.7, sobre pulgadas cuadradas. sí, dividido 101.3 kilopascales. Así eliminaron los pascales. Y la respuesta va a estar en libras sobre pulgadas cuadradas, ¿verdad? Y entonces esta presión absoluta, si se dan cuenta, la pueden obtener ustedes muy bien. ¿Cuánto le dio, perdone? Esa presión absoluta ya, pero ya Sí, da 21.68 libras sobre qué? pulgada cuadrada. Pulgada cuadrada, sí. Ajá, muy bien. Gracias. ¿Todos entendieron o se perdieron? Solo estoy haciendo las conversiones, utilizando, por favor, estas conversiones que están acá. Estas igual. Yo puedo pasarla a atmósferas, a kilopascales. ¿Sí? Muy bien. Bueno, si no hay dudas, lo dejo acá. Y si hay dudas, volvemos a repetir o lo volvemos a hacer. Bueno, vamos a cambiar de... Muy bien, vamos a cambiar de tema, ¿verdad? Entonces, la presión absoluta se puede representar como columna de mercurio, ¿verdad?
la presión absoluta. Y también se puede presentar, si lo quieren, en atmósferas o kilopascales. Si ustedes de alguna manera quisieran encontrar el equivalente, pueden hacer una regla de 3. Por ejemplo, si yo quisiera determinar este 21.68 libras sobre pulgadas cuadradas, que es la presión absoluta, yo lo quisiera encontrar en función de las columnas de una columna de mercurio, o sea, una presión absoluta como columna de mercurio, vuelve a dar este resultado, ¿sí? No se preocupen, da lo mismo. Entonces, por favor, una forma de representar, si así viniera en el examen, si yo quisiera y yo les pidiera que me lo dieran en columna de mercurio, la presión absoluta, por favor, solo tienen que sumar la manométrica más la atmosférica. Ya saben que la atmosférica es una constante, ¿verdad? 76 centímetros. La manométrica va a ser esta diferencia de altura que se va a originar cuando yo conecte mi manómetro a un depósito, ¿verdad? A un tanque de gas, cualquiera, ¿verdad? Podemos hacer cualquiera. Bueno, entonces sumamos esta manométrica más la presión atmosférica y encuentro la presión absoluta, ¿verdad? Solo que en columna de mercurio. En este caso, la presión absoluta me dio 112 centímetros de mercurio. A partir de esta columna de mercurio, yo también puedo representar esa presión absoluta metiéndolo a esta fórmula que está acá, como en kilopascales, en atmósferas, en libras sobre pulgadas cuadradas. Pero eso ya es sustituyéndolo en esta ecuación. Muy bien. Espero que se haya entendido. Voy a pasar a otro punto si no hay ninguna otra duda. Bueno. Perdón, ingeniero, es que me costó prender mi micrófono. No tenga pena, cuénteme. Solo, ¿de dónde dijo que había sacado los 3600? Uy, vamos a ver 3600. Es la densidad del mercurio, pero no le da. Este dato es un dato que debería de haber llevado el problema, ¿me entienden? 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos es la densidad del mercurio, ¿verdad? Para este problema. Entonces yo le comentaba que este dato yo se los tengo que dar en un examen. Inclusive si se dan cuenta, a veces yo les pongo la gravedad es 9.80 metros sobre segundo al cuadrado, pero me pongo yo ahí en contra de la coordinación porque dicen que yo les doy muchos datos. Entonces, por favor, ustedes ya saben que la gravedad es 9.80 metros por segundo al cuadrado. Si es en inglés, es 32 pies por segundo al cuadrado. Esos son datos que se dan. Entonces, este dato yo se lo daría, señorita, ¿sí? En un examen. Si hay problemas y no les aparecen estos datos, eso sí los pueden buscar en la tablita que tiene el libro texto. Esa era la razón del por qué yo lo puse acá. ¿Alguna otra duda? No, ingeniero, muchas gracias. Muy Ingeniero, bien. ¿Qué manda? disculpe, solo para la compañera de la tablita está en la página 209 del libro. Gracias, muy amable. 209. Perdone, ¿qué edición? ¿Octava? ¿Séptima? Sí, es octava edición de Tippins. Correcto. Ahí estamos, muy amable, gracias. Estamos, eso. A eso se llama equipo. Excelente. Estamos. Entonces ya tenemos esos datos, conocemos en dónde están y yo de ahí jalé este dato. Si no hay otra duda más, voy a cambiar de tema. Vamos a pasar ahora, como ya vimos la presión, ¿verdad? Ya vimos cómo se genera la presión, cómo se mide la presión, porque hay presión absoluta, porque hay presión manométrica, porque hay presión atmosférica, ¿verdad? Cómo se relacionan las tres. Pues entonces, en este caso vamos a trabajar las presiones y yo les voy a ir indicando las unidades en que me van a dejar, ¿verdad? Entonces, para eso es muy importante que en su formulario aparezca esta base, ¿me entienden? Por favor, no estaría, no es, no sé si es correcto o no estarles indicando esto, pero
Para mí el objetivo es que aprendan. Así que yo les estoy indicando, por ejemplo, este dato de densidad del agua, peso específico del agua, son datos que deben de llevar su formulario, ¿verdad? Inclusive pueden poner esta fórmula que está acá. No hay ningún problema porque pues, son datos que debemos de conocer, ¿verdad? Este diagrama, pues ya, eso ya es mucho. Bueno, vamos a ver ahora el principio de Arquímedes. Cuando ustedes van a la piscina, ¿verdad? Aparte de relajarse en una piscina o en un lago o en el mar, pues quiera o no, ustedes van a sentir una diferencia. No es lo mismo caminar fuera de la piscina que dentro de la piscina. ¿Es cierto o no? ¿Experimentan algo ustedes o es lo mismo? No, ingeniero, sí es diferente. ¿Verdad? ¿Y por qué es diferente? Porque existe una fuerza de empuje, ¿me entienden? Que hace que uno en determinado momento sienta que va a salir o que va a flotar, ¿verdad? Esa sería, por decirle, la forma de experiencia dentro de una piscina. Bueno, ahora trasladémonos al curso. Bien, si nosotros tenemos este cubito que tenemos acá, ¿sí? Voy a representar este cubo acá. Si nosotros tenemos un cubo, ese cubo tiene un volumen determinado, ¿verdad? Este cubo tiene un volumen. Bueno, ese cubo tiene un volumen determinado. Si ese cubo yo lo introduzco a este recipiente, ¿sí? Lo que va a suceder es de que al introducirse un volumen igual del líquido donde está, ¿sí? Va a ser desalojado, ¿verdad? Y si nosotros pudiéramos con este recipiente recibir el líquido que se desalojó, vamos a poder ver de que el volumen que introdujimos es exactamente el mismo volumen de líquido que recogemos. Si esto fuera agua, ¿verdad? Si esto fuera agua en forma específica, el volumen que yo introduzca dentro del recipiente, ¿sí? Ese volumen va a ser exactamente la misma cantidad de agua que se desaloje, ¿verdad? Entonces, ese volumen va a estar representado acá. Ahora, si este volumen yo lo peso, ¿verdad? Ahora, si yo peso ese volumen de agua que desalojé, ese peso es a lo que yo voy a llamarle fuerza de empuje, ¿verdad? Entonces, la fuerza de empuje va a ser representado por el volumen, ya sea el volumen de la pieza o el volumen del líquido desalojado, que al final es lo mismo, ¿verdad? Ese volumen multiplicado por el peso específico o la densidad por gravedad del fluido que está acá, ¿verdad? Entonces, en este caso yo voy a multiplicar ese volumen por el peso específico de este fluido que está acá, ¿verdad? Voy a poner acá peso específico de este fluido. Esa sería la forma de ver o de encontrar la fuerza de empuje que todos tenemos. Por supuesto, como todos tenemos diferente volumen, entonces va a variar nuestra fuerza de empuje, ¿verdad? Pero es una forma de representar esa fuerza de empuje. Dicen, por historia, que Arquímedes le pidieron que calculara, como era un matemático muy famoso, que calculara el volumen de una estatua irregular. Entonces, él sin nada de tecnología como la que se tiene ahora, pues ahora se tiene una tecnología tal que se puede escanear cualquier elemento y al escanearlo, pues se puede determinar aún sea una figura irregular, volúmenes u otras variables que se consideren. Pero en ese tiempo a él se le complicaba mucho porque no tenía esa tecnología. Y por más modelo matemático que él tratara de localizar o usar, no podía determinar el volumen de esa estatua. Ya cansado, pues se fue a meter a un baño, ¿va? Así como los baños, como los de Almolonga, me imagino. Y cuando él se introdujo a ese baño de donde estaba, él se dio cuenta
de que subía un nivel de agua, ¿verdad? Entonces empezó y empezó a medir qué cantidad de volumen de agua era lo que subía cuando él bajaba. Entonces empezó a hacer de alguna manera, en su laboratorio, ¿verdad? Empezó con volúmenes conocidos y se dio cuenta que el volumen que metía era el volumen de líquido que subía, ¿verdad? El nivel subía un volumen igual. Entonces de ahí él encontró este principio, ¿verdad? Y de hecho, pues determinó el volumen de la estatua, ¿verdad? La metió y el volumen desalojado fue lo que él encontró como volumen de esa estatua, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el principio de Arquímedes, que de hecho es una de las grandes aplicaciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, nuestro cerebro está dentro de un fluido. ¿Cómo se llama ese fluido donde está nuestro cerebro, jovencitos? Líquido cefalorraquídeo. Muy bien. ¿Y por qué creen que está ese líquido ahí? ¿Cuál sería su función? Tal vez para no sentir tanto el peso del cerebro, o sea, porque disminuye su peso al estar ahí como flotando o algo así, no sé. Mire, interesante su teoría, ¿verdad? Bueno, entonces, por ahí va el asunto. Vamos a ver el tema y ustedes van a sacar sus conclusiones. Es decir, nosotros lo miramos desde un principio físico, ¿verdad? No podemos hablar de especialidad, pero hablamos de un principio físico. Pero si se recuerdan, nosotros tenemos muchos fluidos en el organismo y se comportan así como estamos viendo esto, ¿verdad? Lo que dijo la compañera, esa teoría es muy interesante, ¿verdad? Entonces, esa es una de las razones del por qué vamos a ver lo que es el principio de Arquímedes. Entonces, vamos a ver que el principio de Arquímedes, en nuestro caso, se resume para el caso específico del curso que estamos viendo como una fuerza de empuje. Entonces, la fuerza de empuje va a ser igual al peso del líquido que se desaloje. Por favor. Inge, estoy en clases. Está bien, pero está en el nivel de abajo. Está dando clases también. Entonces, te devuelvo la llamada en 5 minutos. Muy bien, perdone. Entonces, ¿se entendió qué es la fuerza de empuje, jovencitos? Que es el principio para este tema. ¿Entendieron qué es la fuerza de empuje? ¿Cómo se obtiene la fuerza de empuje? ¿O no? Si no, explico de nuevo. Perdón, ingeniero, tanta molestia, ¿sí podría volver a explicarlo? Con mucho gusto. Miren pues. Vamos a hablar de la fuerza de empuje. En este caso, yo les comentaba. Voy a tomar acá. Yo les comentaba de que si nosotros tenemos dos recipientes, este recipiente está completo acá de agua, ¿sí? Muy bien, acá tenemos nosotros una salida. Entonces, si nosotros tenemos acá una pelotita, ¿sí?, de un volumen conocido, si yo introduzco la pelotita, recipiente, ¿sí?, si yo lo introduzco, entonces el líquido que está dentro del recipiente se va a desalojar en un volumen igual al que yo introduzca. ¿Se entendió eso? El líquido desalojado va a ser igual al volumen que yo introduzca. O sea, cuando yo introduzca acá en la pelotita, ¿verdad? Ya introducida, miren acá. Entonces, acá va a subir el nivel, ¿verdad? Un nivel, o en otras palabras, se va a desalojar una cantidad de líquido. Entonces, esa cantidad de líquido que se va a desalojar, yo la voy a poder captar o recibir en un recipiente que está en la parte de abajo.
si esa cantidad de líquido que ya recibí, ¿verdad? Lo llevo a una pesa, ¿sí? Entonces, ese peso que yo encuentre es lo que yo conozco como fuerza de empuje. Entonces, la fuerza de empuje es el peso del líquido desalojado. ¿Se entendió eso? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿O no? La fuerza de empuje es el peso del líquido que desalojé, ¿verdad? Entonces, acá el volumen va a ser el mismo. El volumen del líquido que está acá, por favor, sigue siendo el mismo volumen de la pieza que yo introduje. Entonces, la fuerza de empuje la vamos a encontrar con una F sub B, ¿verdad? En algunos libros aparece como solo B, pero acá voy a utilizar F sub B. Así vamos a identificar la fuerza de empuje. Y esa fuerza de empuje va a ser igual entonces al peso del líquido desalojado. Por lo tanto, esa fuerza de empuje va a ser igual al volumen que yo introduje o el volumen del líquido desalojado, que es lo mismo, multiplicado por la densidad, ¿sí? Por la gravedad. ¿Sí? En otras palabras, la fuerza de empuje va a ser igual al volumen multiplicado por el peso específico. ¿Sí? Muy bien. ¿De dónde saqué esta fórmula? Por favor, el peso específico, ¿se recuerdan? Es igual al peso partido volumen. Entonces, si yo estoy buscando el peso del fluido, entonces por eso es de que el peso del fluido es el volumen que estaba dividiendo, pasó multiplicando por el peso específico. De aquí se está sacando lo que tenemos acá. Pero si, no se me vayan a equivocar, sino solamente comprendan que la fuerza de empuje va a ser igual al volumen multiplicado por la densidad, por la gravedad, que es el peso específico, o la fuerza de empuje va a ser igual al volumen multiplicado por el peso específico. Este no es un triángulo invertido, es mi D. Por favor, me disculpan porque a veces yo no escribo muy bien qué digo. Lo voy a volverlo a hacer acá para que no. Muy bien. Y D se recuerda que es peso específico. ¿Verdad? Entonces, ingeniero, por eso disculpe. yo tenía esta fórmula de arriba, esta la vimos que manda. Disculpe. Escucho. La P que está en la primera fórmula es densidad, ¿no? Esto, Esa como P que densidad está, absoluta. es densidad absoluta. Sí, densidad Ah, absoluta. muy bien. Gracias. Ajá. La voy a hacer un poquito más acosada. Esa es una roja. Ajá, esa es densidad absoluta. Muy bien. Entonces, la fuerza de empuje puede estar determinada por el volumen, densidad por gravedad, o la fuerza de empuje puede ser el volumen por el peso específico, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de encontrar la fuerza de empuje. Otra forma de encontrar la fuerza de empuje, por favor, es la siguiente. Si ustedes conocen el peso en el aire, ¿sí? El peso que tenga la pieza en el aire, ¿sí? Voy a poner acá, mejor le voy a poner la pieza. No se me pueden equivocar. Muy bien. Si ustedes conocen el peso de una pieza, y voy a poner acá en el aire, ustedes se lo pueden restar al peso que tenga esa pieza dentro del fluido. Esto es de una pieza determinada. Esa es una forma de encontrar la fuerza de empuje. Si a ustedes le dicen en el aire, o sea, por ejemplo, ¿cuál sería su fuerza de empuje? También la pueden determinar de esa manera. Si a ustedes lo pesan fuera del aire, perdón, en el aire, ¿sí? Y si lo pesan dentro de la piscina, ¿sí? Usted va a tener dos pesos diferentes. Si resta esos dos pesos, usted ya encontró su fuerza de empuje. Entonces, esa sería la otra fórmula para buscar fuerza de empuje. ¿Sí? Esas serían las tres fórmulas para encontrar la fuerza de empuje. Pero por favor, no se olviden de dónde viene esto. Viene del peso específico,
¿verdad? El peso específico es peso partido volumen. El peso específico es peso partido volumen. Por eso, para encontrar el peso del líquido desalojado, basta con multiplicar el volumen por el peso específico. Pero como ese peso del líquido desalojado es la fuerza de empuje, por eso se pone acá. La fuerza de empuje es igual al volumen por el peso específico, ¿verdad? Pero realmente estamos buscando el peso del líquido desalojado. Entonces, aquí estamos hablando de la densidad del fluido, del peso específico del fluido. No estamos hablando de la pieza, ¿sí? Lo único que estamos hablando de la pieza en común aquí sería su volumen, ¿verdad? Si piden datos de la pieza, pues ya la tenemos que buscar solo con el volumen y con el peso de la pieza. Pero mientras tanto, en esta fórmula, la densidad y el peso específico es únicamente del fluido que estemos manejando. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? La densidad y el peso específico se refiere al fluido que tenemos nosotros acá, no a la pieza, ¿verdad? Ahora el volumen sí es de la pieza o del líquido desalojado. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo se determina la fuerza de empuje? Primero, ¿entendieron qué es la fuerza de empuje? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, disculpe, Ah, solo en la tercera fórmula que puso, donde es peso del aire menos peso fluido, ¿qué es lo que dice a la par? es una pieza. ¿Se Por ejemplo, multiplica o solo es...? no. Solo es una referencia. Ya, Si una pieza se pesa en el aire y esa pieza se pesa dentro de un fluido, basta con que hagamos la diferencia de pesos para encontrar la fuerza de empuje. Gracias por la referencia, mejor voy a quitarle esto de acá. Entonces se lo voy a poner acá afuera. Esto es de una pieza cualquiera o un cuerpo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a continuar. No se asusten, no hemos terminado. Muy bien. Entonces, esta es la fuerza de empuje que tienen los cuerpos. Ahora ya sabemos las tres fórmulas para encontrar la fuerza de empuje. Muy bien. El principio de Arquímedes establece que un objeto total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza hacia arriba que se llama empuje, igual al peso del fluido desalojado. Por lo tanto, la fuerza de empuje es igual, ¿verdad? Que es el peso, es igual a la densidad por la gravedad por el volumen desalojado, del líquido desalojado, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros podemos determinar la fuerza de empuje con el volumen del líquido desalojado, la gravedad y la densidad, ¿verdad? Ya saben las otras fórmulas, ¿verdad? Densidad por gravedad es lo que se conoce como peso específico. Entonces, también la fuerza de empuje, que es el peso del líquido desalojado, es igual al peso específico del fluido por el volumen del fluido que se desalojó. Muy bien. Entonces, acá hay una representación, o sea, hay una representación de por qué las cosas se hunden, por qué flotan y por qué se quedan exactamente a la mitad. Bueno, en este caso, se van a hundir porque el peso es mucho mayor que la fuerza de empuje. ¿Por qué va a flotar? Porque el peso es menor que la fuerza de empuje, ¿verdad? La fuerza de empuje va a ser mayor. Cuando la fuerza de empuje y el peso sean iguales, pues la pieza ni se va al fondo ni va a flotar, se queda a la mitad. Esas son las características que van a ver ustedes en las piezas que están trabajando. Algo que han hecho ustedes como experimento es, por ejemplo, en agua, aquí tenemos un huevo, ¿verdad? Este pues tiende a irse al fondo, pero si tenemos agua salada, ¿verdad? Ese huevo se va a mantener flotando. Y si es agua azucarada, el huevo no va a estar ni en el fondo ni en la superficie, va a estar a la mitad. Esa es características que van a tener porque va a variar las densidades, ¿verdad? Entonces, ustedes sacarán sus conclusiones. Acá, por ejemplo, la densidad del huevo y la densidad del agua, ¿cuál va a ser menor? En este caso,
Si el huevo flota, la densidad del agua salada y la densidad del huevo, ¿qué está pasando? En el agua azucarada, ¿qué está pasando cuando azucaramos? Generamos una densidad diferente, ¿verdad? Y ya relacionada con el huevo, pues ustedes sacarán sus conclusiones, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, las densidades las podemos variar simplemente con hacer agua con sal, ya variamos la densidad. Por eso el agua del mar y el agua potable que tenemos es muy diferente su densidad, ¿verdad? Si hacemos agua azucarada, su densidad es diferente, ¿verdad? Entonces, dependiendo de los elementos que contengan nuestro fluido, así va a ser su densidad. Entonces, esas son las razones del por qué sucede este tipo de efecto cuando hacíamos ese experimento y estábamos en el área básica, ¿verdad? Ahí está la explicación que acabamos de hablar, ¿verdad? Muy bien, entonces voy a hacerles este problema aplicando lo que acabamos de ver. Y por supuesto, ustedes me van a estar ayudando. ¿Estamos? Muy bien, dice, en este caso tenemos nosotros una cápsula, perdón, una báscula, una pieza de aleación pesa 50 kilopondios en el aire y 45 kilopondios cuando está sumergido en agua. Calcule su volumen y su densidad. Muy bien, vamos a hacer este problema. Primero, vamos a empezar conociendo nosotros los datos de fuerza de empuje. Por ejemplo, yo tengo la fuerza de empuje, ¿verdad? Es igual a la densidad por la gravedad por el volumen. Esos serían los tres factores que vamos a ver. Perdonen, si a veces yo cambio los factores, no va a variar nada. Ustedes saben que el orden no afecta, de los factores no afecta al producto, porque aquí tenemos un producto, ¿verdad? Entonces a veces pongo el volumen antes, y en este caso la densidad general. Quiero pedirles disculpa por eso. Muy bien. Por favor, necesito que me ayuden. ¿Cómo resolveríamos este problema? ¿Qué datos consideran que nosotros tenemos? El peso de la Yo aleación. necesito. ¿Te manda? El peso de la aleación. Muy bien. Yo conozco el peso de la aleación. ¿Cuál sería el peso de la aleación? 50 kilopondios. Es lo que está en el aire, ¿verdad? Correcto. El peso de los cuerpos, por favor, lo van a hacer como dice la señorita. Lo van a tomar en función de lo que está en el aire, ¿verdad? No vayan a tomar el peso real como lo que está en el fluido, porque nuestro peso dentro de una piscina no es el real. Nuestro peso es el que está en el aire. Entonces, ¿sí conoce usted el peso, que son 50 kilos? Muy bien. ¿Qué más conocen ustedes acá? ¿Conozco la fuerza de empuje? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, A ver, digan, ¿cómo es la fuerza de empuje? sería restando los dos datos que nos dan. Prestando los dos Lo pesos. que pesa en el aire, ajá, lo que pesa en el aire y lo que pesa en el agua. Muy bien, ¿cuánto es eso? 5 5. kilopondios. 5 Muy kilopondios. bien. Muy bien, gracias. Ahora, ¿conocemos la densidad del agua? ¿Sí o no? Sí. Sí, ingeniero. Muy bien. ¿Cuánto sería la densidad del agua entonces para nosotros? 1000 kilopondios por metro cúbico. Muchas 1000 gracias. kilogramos. No, está bien como lo... Ah, perdón, sí. Pero está bien lo Pero que igual dijo es usted. lo Vamos a... mismo, ¿no?
Es 1000 kilopontios sobre metros cúbicos. Así es así como lo dijo. Esto se equivoca mucho con kilogramos, hay que tener cuidado. Es kilopontios, ¿verdad? Perdón. Ingeniero, pero esos kilopontios no Perdón. Ahí me están dando un dato errado. sería el peso específico, esos 1000 kilopontios sobre metros cúbicos. Exacto. Entonces, la densidad sí sería 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Gracias. Muy bien, pero como estamos en el sistema técnico, ¿habrá algún dato que me una al sistema técnico? Es decir, en UTM sobre metro cúbico, porque la masa en el sistema técnico es UTM. 102.4 UTM sobre metro. Gracias. Correcto. Bueno. Eso, ahí está más ordenados los datos. Bueno, eso es lo que tenemos nosotros. Muy bien, entonces, yo sé que la fuerza de empuje, ¿verdad? Puede ser volumen por el peso específico. ¿Qué fluido estamos utilizando? Agua. Entonces puedo tomar esto. ¿Conozco la fuerza de empuje? Sí la conozco. ¿Conozco el peso específico del agua? Sí lo conozco. Entonces puedo despejar el volumen. ¿Qué quieren ustedes? Sí. Muy bien. Entonces, el volumen yo lo puedo despejar, ¿verdad? Y paso dividiendo lo que está multiplicando como peso específico, ¿verdad? Voy a utilizar de las dos fórmulas que tenemos de pesos específicos, voy a utilizar de la número 2, ¿verdad? Entonces, de la fórmula 2, el volumen es fuerza de empuje partido el peso específico del agua. Entonces ya tengo los datos aquí a la par. Entonces el peso específico dice que son 5 kilopontios, ¿verdad? Y el peso específico del agua es igual a 1000 kilopontios sobre metro cúbico. Los kilopontios se van a eliminar y la respuesta va a estar en metros cúbicos. ¿Cuánto sería 5 partido 1000? 5 5 por 10 por 10 menos menos 3. 3. Es 0.005, ¿verdad? Metros cúbicos. Muy bien. Encontramos la primera pregunta. Ahora me preguntan la densidad, ¿sí? La densidad. Entonces, esto sería inciso A. Ahora voy a buscar el inciso B. A mí me están preguntando densidad. Densidad es masa partido volumen. ¿Conocen la masa, sí o no? Ingeniero, disculpe. ¿Qué manda? En la primera ecuación que puso de volumen por densidad absoluta, ¿por qué otra vez por volumen? O, Por volumen. Ajá. ajá, ¿por qué hay dos volúmenes ahí? ¿O por qué se multiplica por los dos volúmenes? Ah, sí. Porque yo lo puse mal. Perdone. Yo lo puse bueno. mal ahí. Bueno. Es gravedad. Yo lo puse mal. Disculpe. Gracias por la observación. Gracias, Ahí está. ingeniero. Fuerza es volumen, densidad por gravedad, ¿verdad? Entonces, en este caso podemos utilizar la número 1 o la número 2. Yo utilicé la número 2 para despejar el volumen y me dio 0.005 metros cúbicos, ¿verdad? Pero si ustedes quieren usar la 1, utilizan el dato de la densidad que ya tenemos a la izquierda, datos que ustedes me han ayudado a encontrar. Ahora, para encontrar la densidad absoluta, ¿verdad? Si yo quiero encontrar la densidad absoluta, cuando me dicen solo densidad es porque me están preguntando densidad absoluta. La densidad absoluta es masa partido volumen. Ustedes saben que la masa es peso partido gravedad, ¿sí? Y ustedes conocen la masa o conocen el peso, que son los 50 kilopontios, ¿verdad? Entonces, si esos 50 kilopontios los dividen dentro de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, encuentran ustedes las masas en UTM, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá, la densidad sería 50 dividido 9.80, ¿verdad?
Acá es kilopondios y acá abajo es metros sobre segundos al cuadrado. Esto es UTM, dividido el volumen. El volumen es 0.005 metros cúbicos. Muy bien. ¿Cuánto les da eso? Esa densidad. No sé si estoy bien, ingeniero, pero a mí me da 1020.41. Punto 41. Sí. Muy bien. Estamos, muy bien. 1020.41 me dijeron, ¿verdad? Esto es UTM sobre metro cúbico. Acá encontraron la densidad del objeto. Estamos. Voy a ponérselos acá. La densidad de la pieza. Acá se los puse. Acá encontraron ustedes la densidad absoluta de la pieza. ¿Por qué? Porque utilizaron la masa de la pieza, ¿sí? Dividido el volumen de la pieza, ¿verdad? Porque el volumen desalojado es lo mismo que el volumen de la pieza. Entonces, de esta manera encuentran la densidad de la pieza. ¿Estamos? Entonces, conocemos el volumen y la densidad de esa pieza. Esa es la forma en que se trabaja. ¿Dudas? No, ingeniero, gracias. Muy bien. Si yo les pidiera la densidad relativa, ¿cómo la encontrarían ustedes la densidad relativa? Si adicional pidieran la densidad relativa. La densidad relativa, ¿se recuerdan que es el peso específico de la pieza partido el peso específico del agua? O densidad de la pieza partido el peso específico de la pieza, del agua. Entonces sería 1020.41 dividido los 102.4, ingeniero, no. Sí, sería la densidad. Voy a cambiar, solo voy a ponerle acá el formulario que tenemos. Estamos en densidades, usted utilizaría 102.4 UTM sobre metro cúbico. Entonces los 1020 que usted encontró, o 1020.4, algo así, ¿verdad? Que encontró, lo divide entre los 102.4 UTM metro cúbico. Recuérdense que las no debe de quedar dimensionales. Entonces, asumamos una respuesta adicional, la densidad relativa. En este caso sería la densidad del cuerpo partido la densidad del agua. ¿Cuánto sería eso? $1020.41 partido 102.4, ¿cuánto les da? 10, no. 9.96. 9.96, 10. Como número entero, 10. 10. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, lo demás es lo de la semana pasada. Por eso me interesaba mucho que aprendiéramos mucho a acostumbrarnos a trabajar densidades y pesos específicos. Estamos. En este caso, el problema solo me preguntaba el volumen y la densidad absoluta de la pieza, ¿verdad? El volumen de la pieza y la densidad absoluta de la pieza, ¿verdad? Pero también podemos encontrar la densidad relativa. Y
Así podemos ir encontrando diferentes elementos. Muy bien. Si entendieron, ahora les toca a ustedes hacer este problema. Háganlo, por favor. Solo quiero terminar esto. Y esto les va a, cuando lo repasen, se recuerda, la densidad relativa de la pieza es 10, ¿verdad? Habíamos quedado. Bueno. Muy bien, por favor, hagan este problema. Es muy similar al anterior. Un cilindro macizo de aluminio de densidad relativa 2.7 pesa 35 kilopondios en el aire y 23 kilopondios, perdón, en trementina. Hallar la densidad relativa. Ahora miren, hallar la densidad relativa, pero de la trementina. Primero era de la pieza, ahora de la trementina. Muy bien, se recuerdan que la fuerza de empuje es la diferencia en este caso de los pesos. 35 kiloponios menos 23 kiloponios. Entonces yo conozco la fuerza de empuje. ¿Cuánto es 35 menos 23? 12. Correcto. Entonces conozco una fuerza de 12 kilopondios como fuerza de empuje. Conozco el peso en el aire, ¿verdad? Conozco el peso del cilindro macizo. El peso es de 35 kilopondios. Esto es del aluminio. Es igual a 35 kilopondios. Bien. Conozco la densidad relativa del aluminio. Densidad relativa del aluminio. Que es igual a 2.7. Esos datos. Trabajemos.
Si me dan la densidad relativa del aluminio, ¿puedo conocer el peso específico del aluminio? ¿Qué piensan ustedes? ¿La densidad de qué dijo ingeniero? Si me dan la densidad relativa del aluminio, ¿podré conocer el peso específico del aluminio? ¿Sí o no? Sí, ingeniero, sí se podría. Correcto. Bueno, voy a empezar, porque si no nos vamos a atrasar mucho. Bueno, voy a empezar. A nosotros nos están dando densidad relativa. Entonces, por favor, miren, voy a empezar el problema y disculpen ahí que los interrumpa. Yo sé que habían avanzado bastante. Bueno, primero, a mí me dan densidad relativa del aluminio. Si me dan la densidad relativa del aluminio, ¿verdad? Yo puedo encontrar el peso específico del aluminio. El peso específico del aluminio, ¿sí? Densidad relativa sería peso específico del aluminio partido el peso específico del agua. Se recuerdan que esa es una fórmula que estamos utilizando constantemente. Entonces, el peso específico del aluminio sería igual a la densidad relativa de sub R del aluminio por el peso específico del agua, ¿verdad? Sustituyendo datos, entonces el peso específico del aluminio sería igual. La densidad relativa al aluminio es 2.7, ¿verdad? Y eso lo voy a multiplicar por el peso específico del agua. ¿Cuál sería el peso específico del agua que utilizaría acá? Si estoy trabajando en unidades de kilopondios. ¿Será 1000? 1000 kilopodios por Metro cúbico. metro cúbico. Ajá, 1000 kilopondios sobre metro cúbico, ¿verdad? Efectúo lo indicado. ¿Cuánto les da el peso específico del aluminio? ¿Cuánto? ¿2700? No. Sí, ingeniero, eso. 2700. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, les queda 2700 kilopondios sobre metros cúbicos. Miren, ya conocimos el peso específico. ¿Y para qué conozco el peso específico? Ah, porque miren, yo sé que peso específico es igual al peso partido volumen. Bueno, si yo lo transformo al aluminio, el peso específico del aluminio, ¿conozco el peso del aluminio? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Conozco el peso del aluminio? Sí, ingeniero. Sí. Ajá, muy bien. Entonces, ¿para qué me sirve determinar el peso específico del aluminio? Porque con ello puedo encontrar el volumen del aluminio, ¿verdad? El volumen del aluminio. Y encontrando el volumen del aluminio, ya es más sencillo todo, porque ese va a ser el volumen desalojado de trementina. Entonces, ahora voy a buscar el volumen del aluminio, que es el dato que no me daban. ¿Y cómo encuentro el volumen del aluminio? En este caso voy a multiplicar el peso específico del aluminio, ¿verdad? Y lo voy a multiplicar por, perdón,
Si se pierden, me avisan. Miren, el peso específico del aluminio es peso partido volumen. Por lo tanto, el volumen pasa para acá multiplicando y el peso específico pasa dividiendo. Entonces me quedaría peso del aluminio dividido el peso específico del aluminio. ¿Entendieron de dónde despejé esto? ¿O se perdieron? ¿Podría repetirlo, ingeniero? Muy bien. Por favor. No, no tengan pena. Con mucho gusto. Bueno, miren, voy a volver a hacerlo de nuevo. En este caso, nosotros tenemos lo siguiente. Yo les comentaba que el peso específico del aluminio es igual al peso del aluminio dividido el volumen del aluminio, ¿verdad? Entonces, si despejo el volumen del aluminio, el volumen está dividiendo, ¿verdad? Pasa multiplicando. Y el peso específico que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces me queda volumen del aluminio es igual al peso del aluminio partido el peso específico del aluminio. ¿Ahora sí? ¿O se perdieron? Ahora sí, ingeniero, gracias. Entonces conocemos el peso específico del aluminio. ¿Se recuerdan que lo encontramos? Yo sé que el peso específico es peso partido volumen. En este caso, con el apellido sería el peso específico del aluminio sería el peso del aluminio partido el volumen del aluminio. Este dato no me lo estaban dando, entonces ahora ya lo puedo determinar. Si eso está dividiendo, pasa acá multiplicando. Y este que quedó multiplicando pasa dividiendo. O intercalan su posición. Por lo tanto, el volumen del aluminio es igual al peso del aluminio partido el peso específico del aluminio. Ahora me van a dictar. ¿Cuánto es el peso del aluminio, jovencito? 35 kilopodios. 35 kiloponios. Correcto. ¿Y el peso específico del aluminio? 2700. Ajá. Los kiloponios se nos van. Solo nos quedan metros cúbicos. ¿Cuánto es esto, jovencitos? 0.01. 35 partido 2700, pero con más decimales, por favor. 0.012. ¿Qué más sigue? 96. Bueno, 29. 0.013 les diría yo que les aceptaría. Pero en este caso, se recuerdan que ustedes tienen que usar todos los decimales. ¿Se acuerdan de eso, por favor? En fracción, entonces, ingeniero, sería 5 dentro de, perdón, 7 dentro de 540. Ah, existe esa fracción. Excelente. Ujú. Es mejor, es mejor. ¿Cuánto sería la fracción, perdón? 7. Sería 7 dentro de 540. Muy bien, metros cúbicos. Y aquí conservo todos los decimales. Entonces conozco el volumen del aluminio, ¿verdad? Ya que conozco el volumen del aluminio, del cilindro de aluminio, pues ahora voy a aplicar la fórmula de la fuerza de empuje, ¿verdad? Entonces vamos a generar acá una división para que no nos perdamos cómo venimos trabajando. Entonces la fuerza de empuje, ¿verdad? Es igual a lo que conocemos nosotros como el volumen. Voy a poner acá el volumen, ¿sí?, por el peso específico de la trementina, pero en este caso lo voy a poner, bueno, voy a buscar el peso específico de la trementina, ¿sí? Entonces voy a poner el volumen por el peso específico, en este caso voy a poner acá de la trementina. Eso es lo que no conozco. ¿Conozco la fuerza de empuje, sí o no?
Sí, ingeniero, son los 12 kiloponios. Muy bien. ¿Conozco el volumen de trementina desalojado? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. ¿Verdad que sí? Muy bien. Lo que no conozco es el peso específico de la trementina. Bueno, entonces lo vamos a buscar. En ese caso, el peso específico de la trementina, el peso específico de la trementina, así con TR lo voy a dejar, es igual a la fuerza de empuje que conocemos dividido el volumen, ¿verdad? El volumen estaba multiplicando, pasó dividiendo. Por favor, metamos los datos. 12 kilopondios, me dijeron ustedes, partido el volumen. El volumen era 7,540, ¿verdad? 7 dividido 540 metros cúbicos. Muy bien. ¿Cuánto nos da entonces el peso específico de la trementina? No sé si es correcto, ingeniero, pero a mí me da 925.71. Perdón, ¿cuánto? 925.71. ¿Cabales? No tiene más decimales. ¿Y en fracciones no lo tira a su calculadora? Bien, me tira 6.480 dentro de 7. Muy bien. Esto es kilopondio metro cúbico. Kilopondio metro cúbico. Bueno, estamos ahí. Voy a ponerlo acá abajo para que no se nos pierda. La densidad, perdón, el peso específico de la trementina es igual a 6.480. Por favor, si alguien verifica, le agradecería, pero estamos bien aquí. Ahí estamos con lo que es la trementina. Ahora, por favor, si yo conozco el peso específico de la trementina, ¿podré encontrar la densidad relativa? ¿Sí o no? Si yo sé que la densidad relativa, ¿verdad? Es igual al peso específico del cuerpo, cualquiera que estamos estudiando, a partir del peso específico del agua. En este caso, la densidad relativa de la trementina sería igual al peso específico de la trementina partido el peso específico del agua. ¿Será que conozco el peso específico de la trementina? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, ingeniero, ¿Y el peso específico del agua? también. Bueno, entonces, ¿cuánto nos da la densidad relativa de la trementina? Entonces voy a poner los datos acá. La densidad relativa del, perdón, el peso específico de la trementina, a nosotros nos salió 6480 partido 7. Perdonen, ¿se perdieron o estamos todavía en sintonía, jovencitos? No, vamos bien, ingeniero. ¿Y el peso específico del agua cuánto sería? En kilopondio metro cúbico. 1.000 kiloponios sobre metro cúbico. Ese es el peso específico, 1.000 kilopondios sobre metros cúbicos. Por favor, eso lo sacan ustedes de su formulario. Muy bien, entonces, ¿cuánto sería la densidad relativa de la trementina que estamos buscando? 0.92. ¿Cuántos decimales? Si es, por favor, si es 5, el que acompaña, obviemos la regla, así que nos indica que se recuerdan a que hay unas reglas que si es impar o si es par se aproxima o no se aproxima, pero en este caso, llegando a 5, por favor, aproximémoslo al inmediatamente superior, ¿verdad?
¿Cuánto les da entonces? Esto solo esto, por ejemplo, si fuera en forma presencial, por mí no habría ningún problema. El problema es la plataforma, ¿me entienden? Eso es lo que me complica mucho y por eso es de que debemos de manejar mucho la parte que nos indicamos, a manera de que ambos coincidamos y no lleguemos a problemas ahí por decimales. Entonces, esto sería 0.93, ¿sí o no? Sí, ingeniero, sí que Ajá, 0.93. correcto. Ese es un problema que genera, porque acá van 5, ¿verdad? Y acá van otros números. Entonces, por favor, lo aproximamos a 0.93. Entonces, por favor, el procedimiento, pues, es un poco lógico, porque solo es de ir aplicando lo que nosotros andamos buscando. No se les olvide meter todos los decimales y hasta en el final aproximar, ¿me entienden? El que no lo haga, pues ahí yo ya no puedo hacer nada, porque tendría que ponerle mal a todos los que lo hicieron bien y a él bien. No, eso es injusto. Entonces, miren, yo entre menos injusticia meta en la tabulación de sus exámenes, mucho mejor, ¿me entienden? Porque recuérdense que la idea es no perjudicarlos, pero por favor, trabajemos así como tenemos esta forma de ordenarnos. Todos los decimales y hasta el final aproximamos, ¿verdad? A mí todos me han hecho bastantes. Los trabajos que han entregado o los exámenes, pues en un quizá 99% lo han hecho bien. Hay un 1 por menos del 1% que todavía comete esos errores. Bueno, solo antes de seguir, perdonen, quiero preguntarles, ¿se entendió este procedimiento? No es complicado, simplemente ir utilizando los formularios que tenemos anteriormente. En este caso no nos daban el volumen, pero nos daban la densidad relativa de la pieza. Si nos dan la densidad relativa de la pieza, pues con la densidad relativa de la pieza, pues es fácil determinar el peso específico, ¿verdad? De cualquier elemento. Si me dan la densidad relativa, yo puedo encontrar el peso específico, ¿sí? Por favor, solo para recordarles, si a mí me dan la densidad relativa, ¿verdad? Entonces, si yo conozco la densidad relativa, automáticamente me están dando el peso específico de esa pieza o la densidad absoluta de esa pieza. ¿Por qué? Porque yo lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por el peso específico del agua, ¿verdad? Para encontrar el peso específico de la pieza. O por la densidad del agua, ¿verdad? Automáticamente me están dando. Por eso les digo, si les dan la densidad relativa, automáticamente les están dando el peso específico y la densidad de la pieza. Estamos, porque solo es de multiplicar la densidad relativa, ¿verdad? Por el peso específico del agua. Y ya encontré el peso específico de la pieza. Si yo quisiera la densidad, entonces esa densidad relativa la multiplico por la densidad absoluta del agua, ¿verdad? Y ya encontré la densidad absoluta de la pieza. Por eso les digo, solo con que nos den la densidad relativa, podemos encontrar cualquiera de esos dos elementos. Por eso fue que rápido. Si me dieron la densidad relativa, automáticamente me están dando el peso específico. Muy bien. Si me dan el peso específico y conozco el peso, me están dando el volumen. Por eso encontramos el volumen, ¿verdad? Ahora, la fuerza de empuje es igual al volumen por el peso específico de la sustancia que tenemos ahí como líquido. En este caso era la trementina. Entonces, el peso específico de la trementina no la conocía, pero conocía el peso, la fuerza de empuje y conocía el volumen, ¿verdad? Entonces encontré el peso específico de la trementina. Ya que la conocíamos, ¿verdad? Entonces, a mí me estaban preguntando la densidad relativa de la trementina. Entonces, la densidad relativa de la trementina era el peso específico de la trementina partido el peso específico del agua. Solo buscamos o nos acomodamos a la unidad correcta y encontramos la densidad relativa de la trementina. ¿Estamos? Muy bien. Esa es una de las formas de trabajar. Si no hay dudas, ya los voy a dejar tranquilos. Gracias. Muy bien. Y por último, pues, esto lo vimos la semana pasada. ¿Se recuerdan? Esto es
lo que conocemos como la parte correspondiente. Vimos Arquímedes y ahorita estamos viendo nosotros, como lo decía nuestra página principal, Pascal, ¿verdad? El principio de Pascal. Pero este principio, pues lo vimos la semana pasada. Entonces, pero se los voy a recordar. ¿Se recuerdan de que el principio de Pascal nos indicaba de que cuando aplicamos una fuerza sobre un área, encontramos una presión y que la presión en un recipiente cerrado es la misma presión en cualquier punto, ¿verdad? Por lo tanto, la presión en este punto es igual a la presión en este punto. Por eso teníamos esta ecuación, que la fuerza 1 partido área 1 es igual a fuerza 2 área 2. Acá lo complicado sería encontrar las áreas si a ustedes les están dando diámetros, pero para eso es algo muy sencillo, ¿verdad? Ustedes saben que el área, más que todo de un círculo, es igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Y de esa manera podemos encontrar las áreas. Quizá eso sea lo más complicado, ¿verdad? Y de ahí pues nosotros tenemos acá 4 variables, ¿verdad? Fuerza 1, fuerza 2, área 1 y área 2. Debemos de conocer 3 variables para despejar una. Así que cualquiera que nos den, ahí está, ¿verdad? Muy bien. Si por ejemplo nos dieran a nosotros, bueno, acá hay un ejemplo, pero eso lo van a hacer ustedes. Si nos dieran a nosotros una situación en la cual tenemos una columna de líquido, ¿verdad? Esa se conserva al mismo nivel. La presión en este punto va a ser igual a la presión en este punto. Pero, por ejemplo, si nos dieran acá una columna de líquido arriba de este nivel que tenemos acá, entonces, si es en el pistón 1, por favor, agreguen la presión de una columna de líquido, ¿verdad? Que sería el peso específico por altura, por esa altura que está acá. Eso sería si dieran, por ejemplo, yo creo que hay un problema en la hoja de trabajo en la cual aparece un desnivel, o sea, aparece un pistón y aparece una altura en uno de los pistones. Entonces, por favor, en ese caso le tienen que sumar esa altura como presión de columna de líquido, ¿verdad? Y así es como resuelven el problema. No sé si me entendieron eso. ¿Cómo dijo ingeniero que si fuera así se le suma la altura, no? Exacto, la presión, sí. Ah, sí, la presión. Ya, pero le voy a hacer acá la ilustración. Permítame. Le voy a hacer acá la ilustración. Por ejemplo, si tenemos acá 2 jeringas, ¿verdad? Pero una jeringa tiene, por decirle, una altura diferente. Bueno. Y por ejemplo, me dan esta altura. Bueno, entonces, a este mismo nivel, ¿sí? Voy a poner acá la simbología de nivel. Esta es la simbología de nivel. A este mismo nivel, la presión es la misma. Entonces, si este es el punto 1 y este es el punto 2, la presión en 1 es igual a la presión en 2. Solo que como está en el lado de 2 una altura de columna de líquido, entonces tienen que sumarle la altura de líquido. En este caso sería el peso específico por altura. ¿Estamos? No sé si me explico. Si esto hubiera estado sobre el pistón 1, se asuma esa columna de líquido en el lado del pistón 1 y no en la del pistón 2. ¿Me expliqué o hay dudas?